El mes pasado estábamos hablando de los salmos y este mes seguiremos con esto y el próximo también. La vez pasada estábamos en los salmos hablando acerca de la palabra de Dios en los salmos, y entonces vimos los salmos que tienen que ver con la palabra del Señor. Pero este mes vamos a estar revisando los salmos a partir de la historia de David, acontecimientos históricos de la vida de David como rey o como no rey todavía, pero la historia de David. Y a partir de los acontecimientos históricos de David, revisaremos algunos salmos que fueron escritos a partir de estos acontecimientos. Así es que hoy será el primer día, y desde luego que no solamente tiene el propósito de revisar los salmos que escribió David a partir de una situación particular, sino la enseñanza que hay detrás de los salmos en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Así que esto es lo que estaremos viendo nosotros. La mayoría de los salmos son salmos escritos por él, algunos que otros no, pero la mayoría sí, son escritos por David. Algunos son escritos antes de que fuera rey, otros son escritos cuando él fue rey. Y cuando fue rey, algunos salmos fueron escritos cuando fue rey al principio de su ministerio como monarca, y algunos fueron escritos después o durante la persecución de Absalón, que le persigue a su propio padre, y posteriores. Así que son los salmos de alguna manera narran algunos acontecimientos, algunas experiencias del rey o de David no siendo rey con Dios. Mayormente tienen esta característica de esta situación con Dios en cuanto al rey. Así que entonces tendremos que estudiar algunos pasajes que son historias de él, acontecimientos de su propia vida que desembocan en la escritura de algún salmo, y eso es muy importante que lo estudiemos. Podemos estudiar los salmos a partir del salmo mismo, pero enriquece más, tiene más sentido cuando vemos qué es lo que produjo, qué es lo que provocó la escritura de algún salmo en particular. Tenemos una historia de David, no una historia que nosotros quisiéramos contar o leer como un acontecimiento envidiable en la vida de David. La Biblia normalmente nos habla de los personajes bíblicos importantes en la era patriarcal. Por ejemplo, nos habla de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nos habla de una manera bastante importante, narra las cosas importantes que hicieron estos personajes, pero también nos hace ver la Biblia sus errores, sus defectos, sus pasiones, las cosas que ellos vivieron. De tal manera que así la Biblia nos va enseñando cosas, y después de hablarnos de patriarcas y todo, también nos habla de profetas, de profetas, hombres importantes que eran muy importantes en la época de profética, como Elías. Y nos habla de Elías, y nosotros podemos estudiar de Elías cosas muy importantes, pero también nos deja ver sus errores. Y cuando no son tan evidentes, en el Nuevo Testamento nos hace referencia de que no debemos de idolatrar a aquellos hombres, porque eran hombres como Elías, con pasiones semejantes a las nuestras, nos dice Santiago respecto de Elías. Pero uno de los personajes que está muy exaltado, muy elevado, porque además es el padre de Jesús, porque a Jesús se le conoce como el hijo de David, es David. David como rey se ha enaltecido, se ha exaltado, se ha puesto en un pedernal, y la verdad de las cosas es que es un hombre que también tiene pecados, tiene conductas narradas en la palabra que no son acordes a lo que el Señor ha pedido de sus hijos. ¿Pero qué pasó? ¿Qué es lo que sucede en la vida de David que nos hace a nosotros pensar en este David como un hombre como nosotros, un hombre que tiene errores y que tiene pecados como nosotros? Nosotros sabemos que David es un rey. Además, es un hombre conforme al corazón de Dios. Es el único en la Biblia que se habla en este sentido, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Todos quisiéramos ser conforme al corazón de Dios. Pero este David era un hombre con estas características. Tenía una comunión con Dios muy profunda antes de ser rey, y después de ser rey una relación muy, muy, muy profunda. Cuando el Señor manda a Samuel para que unja al nuevo rey, al que iba a sustituir a Saúl,
a Saúl, desde luego que la complicación es quién va a ser el rey, y tiene que ir él pues a la casa de Isaí para ungir al rey. Y claro, Samuel piensa que el hijo mayor de Isaí, un hombre fuerte, grande, robusto, de guerra, pudiese ser el próximo rey, y no se entera o no se da cuenta de que al que Dios había escogido era a David, el menor de los hermanos, y un muchacho bastante menos fuerte que el hijo mayor, pero que finalmente Dios había elegido como rey. Finalmente es elegido como rey, y David va a venir al palacio, va a venir a estar con Saúl un tiempo, y luego van a venir una serie de dificultades. David va a ser perseguido por el rey. David va a tener oportunidades de matar al rey en algún momento, y él ha determinado no tocar al ungido de Jehová, y va a tener experiencias importantes respecto de su vida antes de ser rey. Cualquier persona que viva las experiencias que vivió David antes de ser rey, pues hubiera dicho: yo ya no quiero ser rey porque es muy difícil, la vida está de por medio, hay muchas persecuciones, hay muchos conflictos, pero finalmente entiende el propósito de Dios y es ungido como rey y es puesto como rey de Israel. Así que él toma este liderazgo. El trabajo de los reyes era un trabajo bastante peculiar, no es como el trabajo de hoy día, ¿no? Hoy nosotros los que trabajamos salimos de casa a una hora determinada, vamos con nuestro traje, vamos con nuestro portafolio, nuestra computadora, vamos a una oficina y tenemos un trabajo determinado, o vendemos algo, ofrecemos algo, o enseñamos algo, o estamos a cargo de algo. Pero la época de los reyes, particularmente de la época de Saúl, muy más particularmente de David, el trabajo que tenían los reyes era ir a la guerra. Era el trabajo. Dios les había dado, por supuesto, algunas directrices al respecto de acabar con enemigos del pueblo de Dios que siempre estaban listos para ir en contra del pueblo de Dios. Y uno de los trabajos principales del rey era ir a la guerra. Por supuesto, juzgar al pueblo. Por supuesto, hacer leyes del pueblo. Por supuesto, mantener a un pueblo unido, a un pueblo en paz. Pero la guerra era un trabajo muy importante y él tenía que ir y salir a la guerra. Cuando los reyes como David tenían que ir a la guerra, tenían que ir encabezando a la guerra, sino en el frente de la batalla, así ir en la batalla y dirigir las batallas a las cuales el ejército del pueblo se enfrentaba. Así que entonces David tenía este asunto. Pero un día, cuando los reyes van a la guerra, cuando los reyes salen a la guerra, David decidió no ir. Y segundo de Samuel, capítulo 11, nos dice eso. Al principio empieza así esta narración, como contándonos una pequeña historia que va a causar impacto en la vida de todos los creyentes. Porque en segundo de Samuel, capítulo 11, empieza justamente así, diciendo: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron, etcétera, a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es decir, era el tiempo en que los reyes salían a la guerra y David decidió no salir a la guerra, no se fue a trabajar, y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque entonces David se queda en Jerusalén y se queda paseando en el terrado real, y estando paseando en el terrado real, en la terraza real, se da cuenta de que junto a su casa, junto a su palacio, hay una mujer, pensábamos que era una mujer hermosa que se estaba bañando. Dice la Biblia, la cual era muy hermosa. Esta mujer era Betsabé. David la vio y la codició, por supuesto. Estaba de ocioso él, allá en el terrado real, en la terraza real, no fue a trabajar, se queda en su casa, y entonces, codicia a esta mujer y la manda a traer a su palacio. Y duerme con ella. Producto de esta situación, de haber tenido una relación con esta mujer, Betsabé, que la había mandado llamar, y que por cierto una mujer no se iba a rehusar venir al palacio del rey, a la larga se entera el rey David que esta mujer, Betsabé, está embarazada. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que esta mujer era casada. Es decir, una mujer que estaba casada con Urías hetero. Este acontecimiento fue bastante significativo. ¿Por qué? Porque David lo que estaba haciendo era adulterar.
Y era algo que estaba prohibido por Dios. De todas maneras, haber tenido relación con una mujer, aunque no fuera casada y fuera del matrimonio, estaba prohibido. Era una sentencia, pues era una señala un pecado de fornicación. Pero él adultera con Betsabé. El asunto es tan tremendo que cuando David se entera de que Betsabé está embarazada de él porque su esposo Urías está en la guerra, manda a llamar a Urías, el esposo, y lo hace dormir o lo hace venir al palacio, le ofrece un banquete y lo hace dormir, le manda a casa para que duerma con la esposa. ¿Cuál era la pretensión? La pretensión era finalmente que Urías fuera a dormir con su esposa y cuando su esposa le dijera estoy embarazada, entonces pensaran los dos que el embarazo justamente era de Urías. Pero no, Urías se queda en la puerta del palacio. Urías va a tener un argumento muy sólido. Pero está el arca allá, está Joab allá, está el ejército allá, están en contra de estos pueblos. Yo no puedo estar ahí porque mientras que ellos pelean, yo no puedo ir a casa a dormir. Y se quedó pues allá en el palacio. Cuando se entera de esto David, por segunda vez, lo manda a casa, pero lo invita a un banquete en casa y lo emborracha, ¿no? Y le dice, ándate a tu casa, pero Urías vuelve a quedarse con los soldados del ejército, con la gente del palacio y no va para allá. Mal para él, porque cuando David se entera de esto, viéndose que está a punto de ser descubierto, o que puede ser descubierto, porque el hombre, el marido, no va a tener relación con su esposa, entonces manda a traer a Urías y manda una carta para Joab, en donde dice que lo ponga al frente, donde están los valientes, donde están los más osados, los manda al frente. Y bueno, Urías va con la carta con Joab, le entrega la carta, Joab se entera y lo manda al frente de la batalla, y entonces Urías va al frente de la batalla. Muere en la batalla. Manda un mensajero Joab con David y le va a decir, dile al rey que nos acercamos demasiado al muro, que el ejército perdió y tiene bajas, y si te pregunta y se enoja, dile tú, también Urías murió. Y entonces el mensajero viene con el rey y le da la historia de que fueron a la batalla, que se acercaron demasiado al muro. Ellos sabían que no debían hacer esto, pero bueno, le dice entonces, y en esta mortandad Urías murió. El rey no se enoja, el rey no se molesta. El asunto está terminado, está acabado. ¿Qué pasó? Pues que entonces David se había salido con la suya aparentemente. Había adulterado con Betsabé, Betsabé resultó embarazada y él ya finalmente había mandado asesinar a Urías y entonces no había delito que perseguir. En realidad todo estaba solucionado. Pero no, porque Dios no puede ser burlado. Porque a Dios no le pasa nada por alto. Aun y cuando David pensaba que todo había sido solucionado, trae a su casa a Betsabé, nace este bebé, y al final del capítulo 11 de 2 de Samuel hay una frase muy importante que dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová, porque Dios todo lo ve. Y entonces, cuando David pensó que todo estaba solucionado, Dios envía un profeta con David. Este profeta se llamaba Natán. Y viene este profeta con David y le cuenta la historia de dos hombres en su reino, uno rico y uno pobre. Uno rico que tenía muchos bueyes y muchas vacas y muchas ovejas, y uno que tenía un corderito nada más. Y dice entonces Natán que el hombre rico, que tenía muchas ovejas, que tenía mucho ganado, pues había llegado una visita a él, y él, en lugar de tomar de todo lo que tenía, toma el corderito de aquel pobre, que por cierto el corderito hasta comía en la mesa de aquel pobre, ¿no? Lo sacrifica y se le da en banquete al invitado. David se encoleriza, David se enoja mucho, incluso dice que este es un asunto de muerte, se enoja, hay que castigarlo. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Dice en el versículo 7 del capítulo 12 de 2 de Samuel, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y David se encuentra descubierto por Dios. Descubierto por Dios. Luego Natán le dice esto. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel.
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios le está diciendo, no creas que tu mentira, que tu pecado ha permanecido oculto. Yo lo sé. Yo lo sé. Te di todo para que juzgaras, para que fueras un buen rey sobre Israel. Pero tú mataste, heriste, dice la palabra, a Urías, y tomaste a su mujer por mujer. Te he descubierto. Sé lo que hiciste. Por lo cual, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Y por cierto, también le dice que su hijo, producto de este adulterio, va a morir. A él le perdona la vida, pero el hijo, producto de ese adulterio, morirá. ¿Qué pasa con David? David adulteró. Y David fue el autor intelectual, el asesino de Urías. ¿Pasa desapercibido esto? ¿Dios no se entera? Puede ser que haya engañado a todos, además era el rey. ¿Quién le va a reclamar? Era el hombre más importante del mundo en ese tiempo. ¿Quién le va a reclamar? Dios viene y le da la sentencia y le descubre y le dice, yo sé lo que hiciste. ¿Qué hace un hombre de Dios cuando es descubierto? Fíjense que es muy importante que cuando una persona ha pecado, venga al Señor en arrepentimiento. No hasta que es descubierto. Cuando el Espíritu Santo le redarguye y le dice que ha pecado, y cuando el hombre sabe que ha pecado, tiene que venir a Dios en arrepentimiento. Esto no lo hizo David. Él vino al arrepentimiento, sí, pero hasta que fue descubierto por Natán. Nosotros no tenemos que aprender de que hasta que me descubran vengo en arrepentimiento, sino antes de esto. Incluso nosotros conocemos el texto de Proverbios 28:13, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. David no confesó su pecado porque el Espíritu le reconvino, sino porque Natán lo descubre. Porque el Señor, en la voz de Natán, le dice, sé lo que hiciste. Por supuesto que David va a tener un arrepentimiento. A partir de esta experiencia, a partir de que es descubierto, a partir de que él se da cuenta y se entera y sabe que ha pecado contra el Señor y que ha hecho algo abominable a los ojos del Señor, un día se sienta completamente derrotado delante del Señor y escribe el Salmo 51. A partir de esta experiencia. A partir de esta experiencia tan terrible que él experimentó, entonces se sienta pluma en mano y escribe el Salmo 51. ¿Cómo confiesa un hombre? ¿Cómo confiesa una persona? ¿Cómo le habla uno a Dios cuando ha cometido un terrible pecado? Tenemos el Salmo 51. Usted ve la inscripción arriba, no las que están en negritas, sino las otras, que dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. ¿Cómo reacciona un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué se le dice a Dios después de un pecado de tal magnitud? Vamos a analizar de este salmo algunos versículos, en realidad solamente 3 versículos o 4 versículos nada más. David, sabiendo que el Señor lo ha descubierto,
escribe este salmo maravilloso, pero una cosa que es muy notoria, es que lo que hace David es que claramente acepta su propia responsabilidad por su pecado. Su propia responsabilidad. Quiero que noten que del versículo 1 al 3, ¿cuántas veces el pronombre mi o mis se dice? Se lo voy a leer. Ten piedad de mí, dice él, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese pronombre es importante. Es una palabra importante porque está reconociendo su culpabilidad, la culpa que él tiene. Es tan importante porque él está diciéndole al Señor, yo pequé, es mi responsabilidad. Pero una cosa que es muy ejemplar, una cosa que es muy importante, es la expresión que él utiliza en el versículo 4. Porque en el versículo 4 lo que está haciendo David es que está aceptando su responsabilidad y no culpa a otros. Quiero que note en el versículo 4, y ahí sí quiero que sea muy consciente de esto, porque hay un tema gramatical importante. Tiene el versículo 4 una expresión que dice, contra ti solo he pecado. Ahora déjeme decirle en términos gramaticales, porque así fue traducido y fue traducido de manera correcta. Los que hemos dado clases alguna vez de ortografía o redacción, sabemos, ahora ya no porque la Academia de la Lengua ya cambió, pero antes, incluso cuando esta versión se escribió en español, sabemos nosotros que la palabra solo puede escribirse o con acento o sin acento. Sabemos también que cuando la palabra solo se escribe con acento, desde luego en la primera O, si no diría solo, cuando se escribe con acento, sustituye a la palabra solamente. Es una expresión adverbial, ¿no? Solamente. Si yo digo solo con acento, es solamente. Si yo digo solo faltas tú, le pongo acento, es solamente faltas tú. Pero cuando nosotros antes escribíamos la palabra solo sin acento, esto gramaticalmente significa que es solo como sustantivo de soledad. Solo yo, ¿no? ¿Cómo estás? Estoy solo, sin acento. Nada más yo y nada más que yo. ¿A quién le doy esto? Solo a mí. Bueno, eso es solamente, ¿no? Estoy solo yo, solamente solo. Yo. Ahora, cuando es sin acento, es un sustantivo que habla acerca de yo y nada más que yo, solo yo. Ahora, notando esto, en el texto dice, contra ti solo he pecado, pero este solo está sin acento. Eso está en su Biblia, ¿eh? Solo contra ti he pecado. Esto tiene dos posibilidades entonces. Una, que no descartamos, es que efectivamente solo contra el Señor pecamos, porque cualquier pecado es contra Dios. Pero lo más fuerte del texto es que el salmista está diciendo, contra ti, yo, solo yo he pecado. Nadie me empujó, nadie me obligó, nadie me convenció. Fui suficientemente capaz para pecar contra ti. ¿Por qué es esto importante? Es muy importante porque a veces cuando pecamos tendemos nosotros a culpar a otros. Pasa en todos los casos, ¿no es cierto? Los hijos son ejemplares en esto. Cuando mis hijos eran pequeños y yo le decía a mi hijo, ¿por qué hiciste esto? Y me dijo, la verdad es que lo hice, pero mi hermano me obligó. Es que mi hermana me provocó. No, asume tu responsabilidad. Tú pecaste solo, es tu culpa, es tu responsabilidad. Hermano, ¿por qué hizo esto o aquello? Porque me provocaron. ¿Por qué pecaste? Pues porque me incitaron. ¿Por qué tomaste esa cerveza? Porque me obligaron. ¿Por qué fumaste ese cigarro? Pues porque todos lo hicieron. Claro, me obligaron. Entonces yo no soy culpable del pecado, es que me incitaron a mí.
Si Dios nos preguntara por qué pecaste, no pudiésemos de ninguna manera decirle, Señor, porque así me obligaron a hacerlo. Tuve que mentir, tuve que engañar, tuve que fumar, tuve que tomar, tuve que decir groserías con mis amigos. ¿Por qué dices groserías con tus amigos? Pues porque todos lo hacen. Estoy siguiendo la corriente, la costumbre. No podemos nosotros culpar a otros por nuestros pecados. David pudo haber acusado a otros. ¿Por qué pecaste contra Betsabé? Señor, ¿la viste cuando se estaba bañando? Ahora, yo la mandé llamar. No hubiera venido, ¿no? Si alguien tiene la culpa en este pecado, es Betsabé. Pero eso lo traemos ya, ¿no? Adán y Eva pasaron la misma circunstancia. ¿No es cierto que Adán culpó a la mujer? La mujer que tú me diste. Es histórico que nosotros como seres humanos buscamos culpas en otros para justificarnos a nosotros mismos. Y nosotros tenemos que aprender que no podemos justificarnos a nosotros mismos culpando a otros. Si usted pecó, si yo pequé, somos completamente responsables. Es como cuando alguna vez le dije a mi esposa, es que me haces enojar. Y ella dijo, no, yo no te hago enojar, el que se enoja eres tú solo. Tú decidiste enojarte. Hay que asumir responsabilidad. Nosotros pecamos porque está en nuestro ser. Y cuando venimos al Señor, como David lo hizo, dijo, contra ti, solo yo. Nadie me obligó. Solo yo pequé, dice David. Él dice, yo reconozco mis rebeliones. En el versículo 4 dice, he hecho yo lo malo delante de tus ojos. Pero en el capítulo 32, que también fue escrito a propósito de su adulterio y el asesinato, él dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, no encubrí de él mi iniquidad. Soy completamente responsable. Cuando nosotros venimos al Señor en oración de confesión, tenemos que venir al Señor diciéndole, Señor, yo he pecado solo. Nadie me obligó. Lo he hecho porque soy pecador. La confesión, la real confesión, la verdadera confesión viene de un corazón reconociendo que Él es capaz de cometer el pecado. No puedo decirle me obligaron al Señor. No puedo decir las circunstancias me orillaron. No puedo decir porque el mundo a mi alrededor está haciendo esto. Debo ser completamente responsable de mi propio pecado. David lo reconoció. Contra ti, solo he pecado y he hecho yo lo malo delante de tus ojos. No me puedo justificar de ninguna manera. Déjeme decirle que la grandeza de la gracia del Señor solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad de su pecado. Reconozco mi pecado. La gracia viene porque el Señor es galardonador de aquellos. El Señor perdona, pero tenemos que venir en humildad, en sencillez, en honestidad, diciendo yo lo hice, soy culpable. Igual y lo obligaron, pero es completamente culpable. Y lo que hizo David es venir al Señor y confesar su pecado, reconocer su responsabilidad en el pecado. Por eso le dice, ten piedad de mí. Apela a la misericordia, apela a la multitud de sus piedades. Y utiliza tres expresiones. Utiliza tres expresiones para pedir perdón al Señor. Él utiliza las rebeliones, al respecto le dice, borra mis rebeliones. Utiliza maldad y dice, lávame más y más de mi maldad. Y utiliza el pecado para decir, límpiame de mi pecado. Cuando él hace esto, dice el versículo 1, conforme a la multitud de tus piedades, y utiliza esta expresión, borra mis rebeliones. Eso es algo muy importante. Primero, yo reconozco que soy completamente responsable de mi pecado. Pero lo que sigue es entonces pedirle al Señor, borra
mis rebeliones. Esa actitud consecuente de rebeldía delante de ti, este pecado consuetudinario, esta actitud constante, bórrala. Quítala, Señor, perdóname, quítala, bórrala. Cuando se usa la palabra borrar, significa finalmente quitar. Es como borrar en el cuaderno. Cuando nosotros tenemos algo, escribimos algo y no nos gusta, lo borramos. Ahora en la computadora es más fácil. Cuando yo estudiaba y escribía en cuadernos, había unas gomas que tenían rojo y azul, una según para limpiar la tinta y otra según para limpiar el lápiz. Pero borrábamos cuando algo no nos gustaba. Esta es la intención. Borra, dice el Señor, David, borra mis rebeliones. Reconoce él que ha sido rebelde para con Dios y dice él, quítalo de tu mente, Señor, bórralo, no te acuerdes de mi pecado. Borra. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Pero luego añade una expresión más diciendo, lávame más y más de mi maldad. Esta es una expresión bastante más fuerte, porque lavar en el idioma original es lavar por fricción. Ahora, yo recuerdo cuando éramos pequeños, mi mamá tenía una tina, ¿no es cierto? Y una cosa así rectangular con bordecitos, y entonces mi mamá decía fregar. ¿No es cierto? Es decir, tomaba los calcetines, por ejemplo, ¿no? O la ropa y estaba fregando, ¿no? Lavando, haciendo fricción, ¿no? ¿Y qué es lo que mi mamá quería? Es que daba tanta fricción y tanta fricción y tanta fricción que la mancha, el lodo, lo que hubiera, el jugo, lo que hubiera manchado, se quitara de poco a poco. Pero para que estuviera blanco y resplandeciente tenía que fregar mucho, perdón la expresión, mucho, tenía que estar arrastrando demasiado la ropa para que quedara muy limpia. Bueno, lo que está diciendo David es, no importa cuánta fricción pongas, lávame más y más, dice él, lávame más y más de mi maldad. El Señor trabaja con nosotros, a veces lo hace de una manera muy dura, muy fuerte. A veces el Señor trabaja con nosotros de tal manera que parece que está talle y talle y talle y talle, pero ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros estemos limpios. Que estemos limpios. Por eso él dice, lávame más y más de mi maldad. No importa cuánto padezca, lávame más y más de mi maldad. Las consecuencias de su pecado iban a ser desastrosas. Y el Señor en todas consecuencias, en cada paso de la vida de David a partir de ahí, fue experimentar justo esta fricción de parte de Dios, lavándolo más y más de su maldad. Y la tercera expresión, límpiame de mi pecado. Pero limpiar viene después de lavar, porque la palabra limpiar en algunas versiones dice incluso enjuagar. Pero ese limpiar es importante. Viene después de lavar. Lávame más y más. Ahora límpiame. Quítame pues, exprímeme. Lávame, dice él, y límpiame de mi pecado. Quiero que mi pecado esté completamente limpio. ¿Sabe cómo lo dice poéticamente en el verso 7? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Quiero estar blanco, resplandeciente, transparente delante de ti. Por supuesto que el Señor perdona, pero hay consecuencias. Si ustedes creen que uno puede pecar y luego venir al Señor y pedir perdón, el Señor perdona, pero las consecuencias siguen su curso. Siguen su curso. David con su pecado tuvo consecuencias. El niño que nació murió casi de inmediato. El abuelo de Betsabé, Aitofel, quien traicionó al rey en la rebelión de Absalón, aconsejó a Absalón en contra de David. En toda su familia se desencadenó una larga secuencia de tragedias, así como lo predijo Natán: no se apartará la espada de tu casa. Absalón, su hijo, se subleva contra él. Absalón, su hijo, va a morir por el ejército de David. David va a llorar su muerte. Absalón, hijo mío, Absalón. Va a padecer, va a experimentar la persecución, se va a volver a salir del palacio para ser perseguido por su hijo. Las consecuencias de su pecado se van a desencadenar. La consecuencia del pecado nuestro
también se va a evidenciar. El Señor nos perdona, sí, claro, pero la consecuencia no la va a detener. Esa consecuencia, tarde o temprano, va a venir. Así que tenemos que tener cuidado. David tuvo consecuencias de su pecado. Sin embargo, experimentó el perdón del Señor. En esa misma experiencia, entonces, en el Salmo 32:5, él narra la experiencia del perdón. Y lo dice así: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor sí perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero David fue más allá. No solamente él pidió que se perdonaran sus pecados, y el Señor no solamente perdonó sus pecados, sino algo que es muy importante. Él también confesó la intención con que pecó, y el Señor perdonó la intención con que pecó. Porque en el Salmo 32 tenemos esto: tú perdonaste la maldad de mi pecado. No solamente el pecado cometido, sino la intención con que lo hice. Porque, hermano, cuando nosotros pecamos, hay una intención atrás de esto. Cuando yo miento, cuando yo adultero, cuando yo robo, cuando yo mato, cuando yo codicio, cuando hacemos una gran cantidad de pecados, el pecado consumado trae atrás una intención. ¿Qué hay en el corazón? Cuando nosotros tenemos a alguien que ha pecado, que tenemos nosotros la evidencia de su pecado, atacamos el pecado directamente y decimos: has pecado, ofendiste a Dios, ofendiste al hermano, a la hermana, a la iglesia, qué sé yo. Pero no vemos más allá. ¿Qué intención había en tu corazón para que pecaras? ¿Qué hay en el corazón del hombre? Y lo que hace David es que no solamente confiesa el pecado, sino que además confiesa la maldad con que lo hizo, la intención con que lo hizo. Él dice que no encubrió su iniquidad. David confiesa y le dice: Señor, hice esto, pero en mi corazón había esto otro. Estaba anidado el pecado en mi corazón, y eso produjo, por supuesto, el pecado. Nosotros venimos en confesión de pecados y tenemos que ser muy conscientes. Tenemos que hablar al Señor la maldad de nuestro pecado, la iniquidad nuestra, pecado completo. Cuando venimos en confesión, no le podemos decir al Señor: Señor, perdóname por todos los pecados cometidos. Eso es muy vago. Eso es muy vago. Es como si el Señor les dijera: dime cuáles pecados cometiste. Pues tú sabes, Señor, todos. ¿Cuáles? Esos de la semana que pasó. ¿Cuáles son? Señor, tú conoces todo, sabes que pequé. No, quiero que me lo digas. Nos da pena, nos avergüenza. Pero si venimos al Señor y le decimos: Señor, hice esto, y esto, y esto, y esto, y esto, el Señor perdona la iniquidad, perdona nuestro pecado. Y además lo hice porque estaba enojado, lo hice porque codicié, lo hice porque tengo un corazón descompuesto, lo hice porque tenía yo ganas, lo hice por lo que sea. Además confieso la maldad de mi pecado. Y dice la Biblia que el Señor no solamente me perdona mis transgresiones, sino que además perdona la maldad, la intención con que pequé. Y David lo sabe. David lo sabe. Por eso él confiesa delante del Señor. Después de esto, y el Señor perdona a David y perdona la maldad de su pecado. David no podía restaurar la pureza de Betsabé ni la vida de Urías, pero fue perdonado porque la gracia de Dios es mayor que el pecado humano. Con esto quiero terminar. No hay pecado más grande que la gracia poderosa del Señor no pueda cubrir. La gracia del Señor está por encima del pecado más grave. Porque si nosotros hemos pecado y de repente decimos: esto ni Dios lo perdona, estamos minimizando su gracia. La gracia del Señor está por encima del pecado más grande nuestro. Por lo tanto, debemos venir en arrepentimiento y en confesión delante del Señor para que Él perdone y perdonará. La consecuencia la vivirá, pero el perdón del pecado lo tendremos. Esta fue la experiencia de David. Debe ser la experiencia de nosotros también. Así que nosotros tenemos que ser conscientes. Sí, pecamos,
Y no nos obligaron a pecar, lo hicimos porque nuestro corazón nos inclinó a eso. Somos completamente responsables de esto. Pedir al Señor que borre nuestras rebeliones, que nos lave más y más y que nos limpie de nuestro pecado. Confesar nuestras transgresiones a Jehová y Él perdonará, como a David lo hizo, la maldad de nuestro pecado. Y asumir la responsabilidad de las consecuencias. Porque nadie nos obligó, fuimos completamente capaces de pecar delante del Señor. Pero su gracia está por encima de nuestro pecado más grande, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y porque nosotros a través de estas historias maravillosas podemos encontrar tu gracia. Por supuesto, David era un hombre conforme a tu corazón, que tú escogiste, que tú ungiste, que tú preparaste, que tú inspiraste para que escribiera salmos hermosos, que tú, Señor, a través de su vida has inspirado a miles, millones de personas, pero pecó y te pidió perdón y reconoció que sin presión alguna había pecado contra ti y lo perdonaste. Perdónanos a nosotros, Señor. Queremos acercarnos a ti con esta sinceridad, sabiendo, Señor, que si confesamos nos perdonas. Y que cada uno de nosotros sea capaz, Señor, de decirte con todo lujo de detalle cada pecado cometido, cada ofensa a ti y la motivación con que la hicimos. Tú nos perdonarás porque eso es tu promesa. Muchas gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Así de pie cantemos la doxología 430. Adiós.